Operación Chavín de Huántar, el rescate de rehenes más exitoso de la historia. Armapedia. Vámonos. El 17 de diciembre de 1996, una exclusiva fiesta diplomática en la residencia del embajador de Japón en Lima, Perú, se transformó en el escenario de una situación terrorífica. 14 miembros de una agrupación insurgente irrumpieron en el lugar, tomando cientos de rehenes y exigiendo cambios políticos en el gobierno, una enorme suma de dinero y la liberación de sus compañeros presos. Lo que siguió fueron 126 días marcados por la tensión, las 126 días de ser rehenes, bro. negociaciones fallidas y la creciente incertidumbre. La situación era extremadamente Pues tú ando en mierda, solo que siempre les tocan grupos difíciles. Llevan 3 mundiales enfrentándose en octavos a los Pigs. Bueno. crítica con figuras de poder, ministros e incluso familiares del presidente entre los rehenes. Pero la respuesta del gobierno y las fuerzas Las excusas son para los débiles. militares peruanas fue una operación militar tan arriesgada como increíble, involucrando micrófonos escondidos, túneles subterráneos, un partido de fútbol entre criminales y una ejecución casi perfecta. La operación Chavín de Huántar constituye uno de los rescates de rehenes más exitosos e impresionantes de la historia. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Que son un más duro, ¿no? La noche del martes 17 de diciembre de 1996 parecía ser una noche tranquila en Lima, Perú. El embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki, junto a su esposa, habían organizado una elegante recepción en honor al cumpleaños número 63 del emperador nipón Akihito. En la residencia, ubicada en el exclusivo distrito de San Isidro, todo estaba preparado para recibir a unos 500 invitados, entre ellos ministros, altos mandos militares, diplomáticos, empresarios y figuras destacadas de la élite peruana. Sin embargo, lo que nadie La élite peruana. sabía es que había un grupo insurgente listo para irrumpir Ahí está Jun Leo. en la fiesta sin invitación. Su plan era ciertamente arriesgado. La ¿Qué pasó ahí? listo para irrumpir en la fiesta sin invitación. Su plan era ciertamente ¡Ey! ¡Epa! Se te fue un pedazo de pista de audio. arriesgado. La residencia era prácticamente una fortaleza y tenía un muro de 12 metros de altura rodeando el complejo y un anillo de policías y centinelas vigilando cada acceso. La seguridad era tan estricta que nadie creía posible lo que estaba a punto de pasar. Alrededor de las 8 de la noche, mientras los invitados disfrutaban bocadillos y bebidas de primer nivel dentro, una ambulancia se detuvo frente al complejo. Un supuesto paramédico bajó de la misma y se acercó al personal de seguridad, fingiendo estar perdido y buscar direcciones. Cuando el guardia se acercó a ayudarlo, este fue sorprendido por un segundo falso paramédico que le apuntaba con un arma y le amenazaba con dispararle si pedía auxilio. Habían tomado el primer rehén de la noche, pero esto era solo el comienzo. Estos le ordenaron al guardia de seguridad que los dejara entrar sin llamar la atención. Minutos después, una docena de insurgentes se bajaron de la camioneta e ingresaron a una casa vecina que estaba vacía. En la pared que compartían con la residencia del embajador colocaron un explosivo que a las 8:19 p.m. fue detonado violentamente. Entonces, el caos se desató en la fiesta. A través de la ¿De dónde saca este metraje? ¿Esto es una película o algo? pared destruida ingresaron los 14 insurgentes, 12 hombres y 2 mujeres armados hasta los dientes. Portaban ametralladoras Uzi, pistolas Browning y granadas de mano. Vestidos como guerrilleros con capuchas negras y pañoletas cubriendo sus rostros. Los insurgentes abrieron fuego contra los guardias de seguridad y comenzaron a disparar al aire para sembrar el pánico. Dentro de la residencia, los invitados, que hacía apenas minutos disfrutaban de una noche de gala, se lanzaron al suelo buscando refugio bajo las mesas o detrás de cualquier cosa que pudiera protegerlos. Al mismo tiempo, los miembros militares de alto rango y los oficiales del gobierno se quitaron todo tipo de insignias para no ser identificados. Una vez asegurado el lugar, los insurgentes comenzaron a tomar Bueno, mando, me tengo que ir. Que Dios te bendiga. Luego veré si estás. Te doy uno más. Ok, bro. Gracias, bro.
Gracias, bro. el control de los rehenes. Sus métodos eran brutales. Apuntaban sus armas a los aterrorizados invitados, los golpeaban con la culata de sus pistolas y daban patadas a quienes no obedecían con rapidez. El aparente líder de la banda disparaba al techo para erradicar cualquier tipo de resistencia mientras gritaba una y otra vez: ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! Inmediatamente, Era comunista, bro. Mira vos. las autoridades fueron alertadas de lo que sucedía, pero, al menos inicialmente, no entendieron la gravedad de la situación. Estos mandaron refuerzos al lugar, quienes abrieron fuego y lanzaron granadas de gas lacrimógeno para dispersar a los invasores. Sin embargo, los insurgentes estaban bien preparados. Tenían máscaras antigás, además de chalecos antibalas, radios, armas y suficientes explosivos para hacer volar la mitad de la mansión y con ella a todos los rehenes. Entre el caos, la voz del líder del grupo criminal, amplificada por un megáfono, se escuchó desde afuera. Este dijo que si la policía no cesaba de atacar, comenzarían a ¿Alguien aquí que le sepa el lore de Perú? ¿Esto era Sendero Luminoso? ¿Esto era Sendero Luminoso o no? ¿Alguien aquí que le sepa el lore de Perú? ¿Alguien aquí? Miño, miña, 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 miña. Ese llamado es familiar. No habrán sido entrenados por los habituales. No, ¿tú crees? No creo que Cuba haya tenido algo que ver aquí. No creo, bro. ejecutar rehenes. Los oficiales obedecieron y, entonces, el líder se identificó a él y al resto de los guerrilleros como miembros de las MRTA o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Este era una Tupac Amaru. organización guerrillera de ideología marxista-leninista que No. surgió en Perú en la década de 1980. Wow, como yo escuché el lema patria o muerte y supe enseguida que eran comunistas. No me lo puedo creer, bro. Wow, qué sorpresa, gente. Qué sorpresota. Qué sorpresa, gente. Debió ser una revelación increíble. Debió ser una super revelación. Durante su existencia, el grupo fue responsable de numerosos secuestros, atentados y ataques contra figuras políticas y económicas que consideraban parte de la oligarquía opresora de Perú. Su líder no era otro que el que lideraba la toma de rehenes, Néstor Serpa Cartolini. Este era un veterano revolucionario y figura central del MRTA. Nacido en Lima durante la década de 1950, Néstor Serpa había dedicado su vida al activismo político radical, adoptando medios violentos para alcanzar los objetivos de su organización. Era conocido por su determinación implacable y su disposición a matar si eso significaba avanzar en la causa de la guerrilla. En esta ocasión, su misión era Estos son los héroes de la izquierda. ¿Sabes lo que te digo? clara: convertir la toma de la residencia en un evento simbólico de resistencia y desafío al gobierno peruano. Como en cualquier Ahí dicen, ay, la cantidad de intervenciones estadounidenses que hubo en Latinoamérica. Literalmente Latinoamérica, 2 puntos. situación de rehenes, Néstor Serpa tenía listas sus demandas, pues esto era algo muy bien planeado. Para transmitirlas al exterior, seleccionó a la periodista británica Sally Bowen, quien estaba en la fiesta en la embajada. Esto le aseguraba repercusión internacional y, por consiguiente, más presión sobre el gobierno peruano. Sabía que necesitaría todo eso para conseguir su objetivo, dado que sus demandas no eran para nada menores. Primero, exigía la liberación inmediata de los 465 miembros del MRTA encarcelados, entre ellos su pareja, Nancy Gilbonio, quien llevaba Su único pecado fue amar, gente. 18 meses detenida. Además, pidió un rescate de $6 millones, conocido como un cupo de guerra, y como si todo eso fuera poco, cambios drásticos en las políticas económicas de Perú. Después de que la periodista Bowen hiciera públicas las exigencias de Néstor Serpa y el MRTA a los múltiples Todo por un ganador triple A, bro. Un brrr, boom, un chácala. medios peruanos e internacionales que se acercaron a la casa del embajador, era el turno del gobierno peruano. Por supuesto, para este momento, el presidente peruano, Alberto Fujimori, estaba al tanto de todo lo que acontecía. Fujimori sabía que, por varias razones, estaba frente a uno de los momentos más determinantes de su carrera política. Por un lado, el mandatario había basado gran parte de su liderazgo en la erradicación del terrorismo y de la guerrilla. Durante los años 80 y principios de los 90, el país había sido devastado por guerras internas contra grupos insurgentes como el Sendero Luminoso, que dejaron un saldo de más de 35,000 muertos. 35,000, bro. Ya en 1996, Perú se presentaba como un país pacificado, un logro que Alberto Fujimori utilizaba como estandarte de su gobierno. Sin embargo, la toma de la residencia del embajador japonés amenazaba con desmoronar esa imagen de estabilidad en Perú. Por otro lado, el objetivo elegido por la MRTA era en sí mismo No, pero recuerden que es la derecha golpista, ¿eh? Siempre recuerden eso, que la derecha golpista y cosas. ¿Sabes lo que les digo? Recuerden que siempre es la derecha golpista. Literalmente, si no llegan al poder, te destruyen el país. Da igual que reinen sobre las cenizas. Ellos quieren reinar. Pero recuerden que es la derecha la golpista siempre y la antidemocrática.
Recuerden eso. Un mensaje directo contra el presidente peruano. La elección de la residencia del embajador japonés no Buenas Pandro, tengo un amigo que dice que acaso Estados Unidos es la policía del mundo, y yo le digo que cabrón, crees que el comunismo es el liberador del mundo. Son unos esquizofrénicos. fue una casualidad. Alberto Fujimori, en ese tiempo presidente de Perú y de ascendencia japonesa, había establecido una estrecha relación con el gobierno de Japón, uno de sus mayores aliados políticos y financieros, ¿Qué tal, Gen Music? Se bienvenido. y más aún con el embajador de Japón, Morihisa Aoki. El atentado buscaba atacar uno de los pilares diplomáticos que respaldaban a Fujimori. A su vez, al involucrar a Japón, el MRTA lograba claramente atraer la atención internacional. Desde un comienzo, el presidente Alberto Fujimori se negó rotundamente a negociar con el MRTA. Hacerlo sería retroceder en los avances de la lucha que Perú había librado contra el terrorismo y al mismo tiempo sentar un precedente muy peligroso. Sin embargo, negarse abierta y directamente ponía en riesgo la vida de no solo de cientos de ciudadanos peruanos y japoneses y de otros países, sino también de figuras políticas importantes, diplomáticos extranjeros e incluso miembros de su propia familia. Dentro de la residencia tomada se encontraban figuras clave del gobierno peruano, como por ejemplo el canciller Francisco Tudela, quien era el representante más alto del Estado en la fiesta, y el almirante Luis Gianpetri, destacado miembro de los servicios de inteligencia de Perú. También entre los capturados se encontraban Liter me decía que estaba mal lo que hizo Estados Unidos con Maduro, y lo le dije y como los literarías tú, y ahí ya no supo qué decir, jajaja. En las elecciones, en las urnas. A los dictadores se les saca en las urnas. En las urnas. familiares directos del presidente peruano, incluyendo a su madre, Mutsue Inomoto, y su hermano, Fíjate, a nosotros no se nos había ocurrido liberar a Cuba a través de las urnas, evidentemente. Pedro Fujimori, así que no estamos hablando de familiares lejanos, estamos hablando de su propia madre y hermano. Ante un panorama tan complejo, lo primero que hizo Alberto Fujimori fue convocar a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y uno de sus hombres más confiables. Montesinos llamó a los comandos peruanos, que eran elementos del ejército y de la unidad especial de Jajaja, en las urnas de la cantidad de partidos políticos que tienen todos Sí. de derecha, jajaja. Exacto, en las urnas. En las urnas. Tú vas a las urnas y ahí lo sacas. Si no, no, estás haciendo fraude. combate de la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del Perú. El MRTA estaba muy bien preparado para su misión. No solo estaban armados hasta los dientes, sino que habían pasado 8 meses estudiando la residencia, recreando sus alrededores y analizando el perfil de cada uno de los invitados a la fiesta. Para complejizar aún más las cosas, luego de asegurar a los rehenes, los 14 guerrilleros del MRTA empezaron a proteger su posición, colocando trampas y artefactos explosivos en las puertas, ventanas y en el perímetro del edificio. Cada posible entrada estaba bloqueada y atacar de forma directa creaba Aquí el tipo tenía que estar con los nervios de punta. la posibilidad de una masacre. Lo que el comando peruano necesitaba era un plan original, sorpresivo y básicamente perfecto. Al ver que las negociaciones no avanzaban, Néstor Serpa amenazó con asesinar al canciller Tudela al día siguiente si no se cumplía al menos la primera de sus demandas, que era la liberación de sus compañeros presos. No obstante, Alberto Fujimori se mantuvo firme. Mientras la tensión aumentaba con cada minuto, Michael Minning, un experimentado negociador suizo del Comité Internacional de la Cruz Roja, entró en acción. Michael Minning, con experiencia en zonas de conflicto, se puso en contacto con Serpa y pronto logró convencerlo de que liberar a los rehenes más vulnerables, como mujeres, ancianos y empleados, mejoraría la imagen del MRTA ante la opinión pública internacional. Sorprendentemente, su estrategia funcionó. A las 9:45 p.m., los guerrilleros comenzaron a liberar a un total de 170 rehenes. Entre ellos estaban la madre de Fujimori. Sin embargo, el canciller Tudela continuaba bajo amenaza, siendo un rehén. Cuando el plazo que había puesto Serpa para la liberación de los presos se cumplió sin novedades, Néstor Serpa se preparó para fusilar al canciller personalmente. Este le apuntó con el arma en la cabeza y jaló el gatillo. No obstante, el arma solo hizo un ruido apagado. Estaba Por eso los tucos, terreneitos, de izquierda, odian a Fujimori, los arrasó, humilló a sus líderes terrenators vistiéndolos con ropas de reos con franjas negras como en los dibujos animados. Pero después, con la Comisión de Reconciliación y la Verdad, después del gobierno de Fujimori, soltaron a unos cuantos terrucos y hasta los indemnizaron, y a las víctimas nada.
Cabe mencionar que después de Fujimori, vinieron gobiernos de izquierda. Sí, no, lógicamente. cargada. Tudela quedó aterrorizado del simulacro de Pero, y el malo es el tipo y no los cabrones que literalmente saldaron 35.000 víctimas, ¿eh? fusilamiento, pero seguía vivo. O más. Néstor Serpa temía que matar al canciller pudiera desencadenar una violenta respuesta militar inmediata. Por su parte, el gobierno peruano, al percatarse de que la amenaza no se cumplió, comenzó a interpretar que el MRTA no estaba dispuesto a llevar sus demandas al extremo. Solo 4 días después del inicio del secuestro, Alberto Fujimori mandó un mensaje a la nación. No aceptaría ninguna de las peticiones del MRTA. La única opción de los guerrilleros era rendirse y liberar a los rehenes o enfrentar las consecuencias. A partir de ese momento se dio una situación de estancamiento. Néstor Serpa se negaba a rendirse, mientras que Fujimori se negaba a negociar. Lo que el MRTA esperaba que fuera un golpe de unas horas se transformó en días, luego 120 y pico. en semanas y finalmente en meses. Para aumentar la presión y el desgaste de los guerrilleros, el gobierno peruano empezó a emplear tácticas de guerra psicológica. Primero, les cortaron los servicios esenciales como la electricidad y el agua, haciendo la estadía en la residencia muy incómoda, tanto para los rehenes como para los secuestradores. Estos se vieron obligados a aceptar la ayuda de la Cruz Roja, que envió alimentos, agua, medicinas y otros artículos básicos y no tan básicos. Sin embargo, lo que no sabía el MRTA es que esto no era lo único que estaba entrando. El servicio de inteligencia peruano aprovechó la oportunidad para introducir micrófonos y cámaras de tamaño diminuto escondidos en libros, juguetes, cajas de comida y en cualquier otro lugar posible. Incluso el almirante Luis Gianpetri, uno de los rehenes, utilizaba una Biblia para filtrar información al gobierno. Los guerrilleros creían que él estaba rezando o simplemente se había vuelto loco cuando le hablaba su Biblia, pero este estaba transmitiendo detalles claves del modus operandi Bueno. y del grupo criminal. Como si todo esto fuera poco, el gobierno llegó al punto de utilizar los perfiles psicológicos de los secuestradores para ubicar sus micrófonos cerca de Serpa. Así lo contaban en una entrevista el contraalmirante Carlos Tello, oficial Estás streameando, bro. Locura, de la bro. Marina peruana que participó activamente del operativo de rescate. Se llevaron un montón de termos y había un termo que era Qué el locura, más ¿no? bonito. Entonces a la hora que, porque ellos lo revisaban todo, lo mismo de la Cruz Roja Internacional también revisaban para que no metan nada. Y a la hora que hacen la distribución de los termos, Serpa dice, no, este de acá es el mío. Más bonito. El más bonito. Entonces, porque ya se había analizado el perfil psicológico de Serpa, ¿no? Que siempre era ostentoso y quería lo mejor para él. Oiga, no, Pandro, ¿qué vemos? Estamos viendo un video en mapa. Entonces, ese termo era el termo donde estaba el micro. Entonces, cada vez que Serpa se ponía a tomar un café y comenzaba a planificar y a decir, todo eso lo escuchábamos en tiempo real. Qué locura, Y man. este era solo el primer paso del plan de los comandos de élite peruanos: entender los movimientos, Los tipos le sabían al chip, cabrón. los planes y las ubicaciones de los criminales era fundamental para irrumpir en el lugar. Estos sabían que no podían ingresar por la puerta principal ni por ninguna entrada secundaria, entonces decidieron que la única vía posible de entrada era el suelo. De esta forma nació la Operación Chavín de Huántar, inspirado en los antiguos túneles subterráneos de la cultura pre-inca Chavín. El plan consistía en excavar una red de túneles desde edificios cercanos hasta directamente debajo de la residencia del embajador japonés. El entrenamiento de esta unidad se produjo en una réplica de la residencia construida en las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos, a la cual se accedía mediante túneles subterráneos. Tal y como se había previsto, ocurriría en el escenario real. Para mantener la operación en completo secreto, reclutaron un equipo de mineros expertos que trabajaron utilizando herramientas manuales y taladros eléctricos silenciosos, evitando alertar a los guerrilleros. Mientras tanto, en la superficie, el ejército peruano instaló grandes bocinas y generó ruido constante, como música y sonidos de helicópteros, para así encubrir cualquier indicio de las excavaciones. Todo tenía que mantenerse en secreto. Ni siquiera los mineros sabían el objetivo detrás de su trabajo. Bueno, a ellos se les dijo que había una mina en Lima y se les pagó muy bien. Durante los siguientes meses, los mineros trabajaron en secreto, confinados en las casas vecinas y excavando un túnel principal de Acá en Venezuela se conoce esta cosa como una masacre, no como un rescate heroico. ¿Cómo les gusta tergiversar la historia, no? unos 20 metros de longitud. Seguro. Este luego se bifurcó Y seguro que tenían a los ML, no sé qué cosa, esto como héroes nacionales, ¿viste? Como gente que estaba luchando contra el imperialismo yanqui, seguramente. Eran héroes, ¿viste? para dar a 3 lugares clave de la planta baja: la cocina, el comedor y el salón de baile. Además, el túnel incluía otros túneles secundarios para que ingresaran 140 comandos peruanos de fuerzas especiales. Todo O sea, esto es marchaba la misma historia de Cuba, ¿no? Te tergiversan toda la historia. de acuerdo al plan. Sin embargo, a pesar de En los Cuba, Evo Morales es un adalid de la moral. Evo Morales es
Un paladín de la justicia, la moral, la verdad y la luz. ¿Sabes lo que te digo? Los esfuerzos del gobierno peruano por mantener todo en secreto, algunos medios de comunicación se metieron. La República también Sí, el túnel. que fue pues y delató que estábamos haciendo un túnel, algo que fue sensible y que pudo haber causado muchas muertes. Esta filtración de información hizo que Néstor Serpa se volviera más paranoico y peligroso. No solo reforzó las medidas de seguridad, sino que también comenzó a actuar de forma más agresiva para con los rehenes, los cuales llevaban meses viviendo en una muy dura situación. Cabe mencionar que en la época de Fujimori, Perú tenía su servicio de inteligencia como la CIA de USA, llamado Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, que fue implementado por el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, que fue agente de la CIA. Ok. Ahora, ya está desarmado el SIN, ya no existe. Never. Durmiendo en el piso y teniendo que lidiar con el calor, la suciedad y el miedo psicológico. No obstante, Néstor Serpa cometió un error importante. Reubicó a los rehenes al primer piso para alejarlos de la planta baja, lo que le facilitaría mucho el trabajo a los comandos peruanos. La filtración puso el plan en crisis. El presidente Alberto Fujimori declaró ante los medios que el gobierno estaba evaluando distintas posibilidades, incluyendo una operación subterránea, pero también ataques aéreos, francotiradores y otro tipo de operaciones militares. Esto logró confundir a los guerrilleros que no sabían por dónde vendría el ataque, pero las fuerzas peruanas sabían que no había más tiempo que perder. El trabajo en los túneles se retomó, nuevamente camuflado con ruidos externos, y poco tiempo después todo estaba listo para la siguiente etapa de la operación Chavín de Huántar. Solo faltaba definir cuándo y dónde sería el ataque. Considerando lo delicada que era la operación, el momento y el lugar específico donde se comenzaría el asalto era clave. En ese momento, la inteligencia peruana rescató un dato que había dado el almirante Luis Gianpietri, que, a través del micrófono de su Biblia, había detallado la rutina de los guerrilleros en la casa. Aparentemente, todas las tardes, la mayoría de los guerrilleros del MRTA jugaban un partido de fútbol. Como un dato curioso, durante ese periodo, Fujimori estuvo negociando con los Terrenators. En una de esas viajó a Cuba para pedirle a Fidel que les dé refugio a los Terrenators. Tienen una foto juntos en Google. A ver. Ah, mira. Ah, mira. Mira vos. En el salón de baile. Era el momento y el lugar perfecto. Los mineros terminaron el túnel hasta llegar inmediatamente debajo del salón de baile. Luego se colocaron los explosivos y se les indicó a los rehenes que se vistieran con ropas de color claro para diferenciarse de los guerrilleros que utilizaban ropa negra. Más allá de la preparación, la operación era ciertamente compleja y el pronóstico no tan positivo. De cualquier manera, ya no se podía esperar o especular más. Era hora de la acción. El 22 de abril de 1997, tras 126 días de secuestro, fue el día elegido. A las 3:23 p.m., mientras los secuestradores jugaban al fútbol, un estruendo ensordecedor los tomó por Estaban jugando fútbol. sorpresa. 3 explosiones simultáneas destruyeron el suelo de la cocina, el comedor y el salón de baile. Aprovechando el humo, el polvo y el caos, Jugando fútbol estaban. los operadores de fuerzas especiales peruanos irrumpieron en la residencia del embajador. En total eran unos 140 soldados divididos en 2 unidades. El equipo Alfa tenía encargado asegurar la planta baja y abatir a los Mira que los efectos especiales de la película, bro. guerrilleros, mientras que el equipo Delta debía subir a los otros pisos para rescatar a los rehenes. El enfrentamiento con los miembros del MRTA se dio inmediatamente, pero como en cualquier situación de rescate, los Mira los tiros. miembros del MRTA se dio inmediatamente, pero como en cualquier Es un PNG de una explosión chiquitita que la movieron cuadro por cuadro. O sea, se dan cuenta cuando cambia la animación. Es literalmente un PNG que movieron cuadro por cuadro. cualquier situación de rescate, los operadores especiales tenían que tener particular cuidado. Dios, qué buenos los En gráficos. el primer choque, 6 insurgentes, incluyendo a su líder Néstor Serpa Cartolini, fueron abatidos. Los comandos peruanos también lograron impedir No, es un PNG que le ponen, no es una lucecita ni un pincón. Date cuenta que siempre es igual la luz. Fíjate, el PNG es el mismo. Es un PNG. No es una lucecita que tiene el arma, es un PNG. Es un PNG que le pusieron, que es el mismo PNG de hecho.
lograron impedir que varios otros guerrilleros subieran las escaleras para ejecutar a los rehenes. Estos estaban al tanto de lo que ocurría, ya que el almirante Giampietri les había advertido. Minuto a minuto, los comandos peruanos fueron ganando confianza y dando de baja a los insurgentes. Mientras tanto, el segundo equipo subió al primer piso y empezó a evacuar a los rehenes. Efectos especiales, no, bro. Son efectos normales. Entre el caos, el canciller Francisco Tudela fue atacado con una granada por un guerrillero. Aunque sufrió heridas graves por las esquirlas, sobrevivió al ataque. No obstante, los comandos peruanos sí sufrieron bajas. El capitán Raúl Jiménez Chávez fue alcanzado por una granada enemiga al tratar de salvar a un compañero herido y perdió la vida. También se registró la muerte del magistrado Carlos Giusti Acuña, quien no resistió una hemorragia tras recibir un disparo en la pierna, probablemente en la arteria femoral. A pesar de estas pérdidas, el operativo Chavín Ya en la arteria femoral te desangraste en nada, bro. Fuiste. de aguantar fue considerado un éxito rotundo. Te desangras en un momentico. Si te rajan aquí en la parte de atrás de la pierna, fuiste. En solo 32 minutos, los 14 guerrilleros del MRTA fueron abatidos y la gran mayoría de los rehenes liberados sin una sola herida. El rescate fue transmitido ¿De dónde habrán sacado las Kalashnikov? en vivo en la televisión peruana y poco después el presidente Alberto Fujimori llegó a la residencia para supervisar la remoción de las banderas del MRTA del recinto y para felicitar a los comandos peruanos, quienes entonaron el himno nacional. La operación Chavín de Huántar fue un triunfo histórico de las fuerzas del orden Durísimo. peruanas contra la guerrilla. Sin embargo, no estuvo exenta de polémicas. Años después, investigaciones forenses revelaron posibles ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros que ya se habían rendido. Estas acusaciones llevaron a procesos judiciales contra algunos de los comandos peruanos, aunque la mayoría de ellos fueron absueltos. Estas O sea, los tipos estuvieron rehenes durante 120 y pico de días. Y ya después que se habían rendido, les dieron de baja. Y vas a meter preso al policía que liberó a los rehenes. Ah, ok, bro. Cool. controversias sumadas a los escándalos de corrupción y abusos de poder que años después rodearían al presidente Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos empañaron en parte el legado político del gobierno de la Ok, bro. época. Más allá de esto, la operación Tiene sentido. Chavín de Huántar marcó un antes y un después en la historia reciente del Perú. La impecable ejecución de la misión demostró el alto nivel de preparación y valentía de los comandos peruanos. Fue un triunfo militar que no solo neutralizó a uno de los últimos focos de insurgencia Ya sabes, Pandro, después de que cayó Fujimori, los zurdos empezaron a perseguir a los militares y Claro. policías que lograron la derrota de los Terrenators. Malditos Ah, bueno, zurdos. te van a blanquear a los Terrenators a como de lugar. Da igual el país y el lugar en el que estén, bro. La izquierda blanquea a los Terrenators, bro. Es impresionante. del país, sino que también se convirtió en un símbolo de la capacidad del Estado para imponerse ante el terrorismo en Perú. La operación Chavín de Huántar sigue siendo hoy día una herramienta de estudio para fuerzas policiales y militares encargadas de rescate de rehenes en todo el mundo. Es una locura. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, Pero bueno, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse.